Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, muchachos, ¿cómo les va? Es un placer volver a verlos, aunque no los estoy viendo. Esta situación es bastante extraña. Me encuentro en mi casa, en el living de mi casa, como pueden ver, lo que implica que estoy bastante cómodo, pero en realidad estoy bastante incómodo porque no estoy hablando con nadie rigurosamente. Estoy hablándole a un escucha futuro y ustedes, por tanto, si ahora mismo están viendo el video, están escuchando mi pasado. Eh, Eso es extraño. Ustedes ahora son como una presencia virtual, no virtual porque estén del otro lado de una pantalla, sino virtual porque los postulo en ese futuro posible, donde espero nos encontremos, pero en sí en las coordenadas concretas me encuentro solo en casa. Y estoy realizando eso que en literatura se llama un soliloquio, una conversación sin interlocutor, un monólogo en voz alta, donde soy yo mismo el que escucha y el que responde. Esta falta de interacción es un poquito incómoda, pero trataré en lo posible de ser lo más ordenado que se pueda para que ustedes puedan comprender lo que quiero decirles. El objetivo de este video es precisar algunos asuntos sobre la Odisea, sobre la Rapsodia 1 de la Odisea de Homero, texto central de la literatura de Occidente, y uno de los primeros, probablemente, si no el primero, uno de los primeros, insisto, de los que se conoce. Ya saben algo de la Odisea, pero quería hacer algunas puntualizaciones. Si necesitan una pausa, me ponen pausa, porque tienen ahora el poder de silenciarme. Ok, bueno, la Odisea. La Odisea junto con la Ilíada son dos poesías épicas que más o menos se ubican en el siglo VII a.C. Estamos hablando de textos antiquísimos que son la base de la literatura occidental. Algún crítico, de hecho, se ha atrevido a decir que todos los textos, cualquier libro, cualquier novela, cualquier libro de cuentos, cualquier poema, en realidad ya tiene algo que está incluido en la Odisea o en la Ilíada, y que por lo tanto toda la literatura podría definirse como notas a pie de página, como desprendimientos de la Odisea o de la Ilíada, porque ya está ahí en esos dos textos la clave para todo lo que vendría después. Son algo así como dos textos que constituyen la semilla de lo que luego será el árbol, en el sentido de que la semilla es ya potencialmente el árbol, es decir, que tiene la potencia o la cualidad para ser el árbol, ya está el árbol dentro, nada más que no se ha desarrollado. Algunos creen que toda la historia de la literatura en Occidente ya está incluida en la semilla de la Ilíada y de la Odisea. ¿En qué género de la literatura ubicamos a este texto? Bueno, la Odisea comienza siendo cantada, cuando, digamos, todavía no había sido escrita. Comienza siendo una poesía de carácter oral que se recita en diferentes pueblos y que es precisamente consecuencia de la fusión de diferentes relatos, de leyendas, mitos e historias que rondan en diferentes pueblos de Grecia. Los rapsodas y los aedas, que son como recitadores o pregoneros ambulantes, se dedicaban precisamente a recabar información e historias en cada sitio, combinarlas de una manera propia para luego recitarlas en voz alta para gusto del público, para el entretenimiento de la gente. Estamos hablando de pregoneros o de recitadores que se sabían miles de versos de memoria y que podían estar horas cantando las aventuras de Aquiles en la Ilíada o de Odiseo o Ulises, como quieran, en la Odisea. Hay una pequeña diferencia entre el rapsoda y el aeda. El rapsoda es, como digo, un recitador ambulante. El aeda, a diferencia del rapsoda, ejecuta su interpretación acompañado de un instrumento, por lo general era la lira. Esto nos remite al género lírico, de ahí viene la cosa.
El género lírico, el género de la poesía, se llama así precisamente porque las primeras manifestaciones de estos textos se daban de manera oral y con acompañamiento de la lira. La Odisea entonces es una poesía que empieza siendo oral y que luego es escrita. Pero es una poesía épica. ¿Qué quiere decir esto? Épico viene de epos. Epos quiere decir historia. La poesía épica se recita, es del género lírico, pero a diferencia de la poesía que estamos acostumbrados a leer hoy, es una poesía que cuenta una historia, que tiene raíz narrativa y que por lo tanto tiene los componentes propios de un texto narrativo. Personajes en un espacio-tiempo determinado, realizando una serie de acciones concatenadas, vinculadas con un problema o varios problemas que se van presentando y que dan lugar a las acciones y al desarrollo de la historia hasta un desenlace que puede ser positivo o negativo. Es una poesía recitada en verso entonces, pero que cuenta una historia. Una larga poesía que cuenta una historia. Espero que eso haya quedado claro. Homero era efectivamente un rapsoda que cantaba esta historia y que por herencia cultural se fue manteniendo en los pueblos hasta que eventualmente alguien lo llevó a la escritura. Lo llevó a la escritura en verso, escrito en verso como un poema, pero como tiene un carácter narrativo, ya hoy en día lo vemos escrito en prosa, usando párrafos. Lo que quiero decir con esto es que la literatura empieza siendo cantada, no empieza en la escritura, empieza en la oralidad y empieza siendo poesía. La narrativa y el drama vienen después. La narrativa se desprende, sale de la poesía épica. Cuando la narrativa sale de la poesía épica, bueno, ya tenemos por un lado el género lírico, que se dedica más bien a la introspección, a la realidad intimista del poeta, a sus emociones, a sus sentimientos, en verso, y por otro lado el género narrativo, que se escribe en prosa. Por eso vamos a ver que la Rapsodia 1 en nuestra edición está escrita en prosa, porque si bien es una poesía, es narrativa. Entonces lo vamos a leer como texto narrativo, aunque en su origen haya sido poético. Espero que esta distinción haya quedado clara porque es importante. Bueno, dentro de la poesía épica, la Odisea forma parte de un subgénero de la poesía épica que es la epopeya. La epopeya se caracteriza por estar protagonizada por un héroe con ciertas virtudes heroicas. También se caracteriza por tener elementos sobrenaturales y por presentar a ese héroe no en una historia que lo compete solo a él, sino que la aventura del héroe atañe a todo un colectivo, a veces a toda una nación. No es solo una aventura personal, es una aventura que lleva consigo la responsabilidad del destino de mucha otra gente. En este caso, como sabemos, el héroe es Odiseo o Ulises. En su historia intervienen múltiples asuntos sobrenaturales, desde la presencia de cíclopes o sirenas a muchas otras cosas, encantamientos, conjuros, bestias mitológicas de otra clase. Y evidentemente lo que le ocurre a Odiseo tiene mucho que ver con, por ejemplo, el destino de su nación, Ítaca, el lugar de donde se ha ido para ir a combatir a la guerra de Troya, donde ha pasado 10 años, y el lugar al que vuelve 10 años después. Es decir que la guerra le lleva 10 años, y el retorno, que es básicamente lo que cuenta la Odisea, ese largo, complejísimo e intrincado retorno de Odiseo hacia Ítaca, le lleva 10 años más. Son 20 años de ausencia, donde, como sabemos, en Ítaca está Penélope, su mujer, esperándolo, y Telémaco, su hijo, que él aún no conoce. Entonces, resumiendo, se trata la Odisea de poesía épica, poesía narrativa,
en su momento recitada, en verso, que nosotros vamos a leer en párrafos, y dentro de la poesía épica es una epopeya, porque hay factores sobrenaturales, está protagonizada por un héroe y la aventura cuenta acontecimientos importantes no solo para el héroe, sino para un colectivo detrás de él, que va con él, digámoslo así. Odiseo además es un héroe muy interesante. No es un héroe que se caracterice por su ímpetu físico, por, eh, por su gran habilidad de combate, aunque la tiene. Pero la definición de Odiseo está más bien en su factor intelectual. Es un héroe no tanto por lo que hace, sino por lo que piensa. Es un astuto. Es una persona con mucho ingenio, quiero decir. No es ingenuo en absoluto. Se caracteriza, digamos, por ser un personaje muy inteligente, un estratega con una curiosidad muy grande, un gran apetito por saber, por conocer, por sacarle jugo a las experiencias que le toca vivir, y eso se ve a lo largo de toda la Odisea, y también por una gran valentía, todas cualidades del héroe griego que el texto deja claramente expuesto con la figura de Odiseo. Bueno, el carácter de estratega, de hombre que trama planes interesantes y muy efectivos, está ya en el hecho de que la guerra de Troya se gana gracias al plan de Odiseo de construir el caballo de Troya, como ustedes saben. Un caballo que se brinda a los troyanos como una ofrenda, pero que dentro lleva a un montón de soldados que entran escondidos dentro del caballo y que luego por la noche salen de allí para abrirle las puertas al ejército de los aqueos, para que los aqueos ataquen Troya, la quemen, la saqueen y la conquisten. ¿Tá? A lo largo de la Odisea vamos a ver otras muestras del ingenio de Odiseo. Es más, recién decíamos que Penélope, su mujer, lo está esperando, porque en Ítaca, una vez que Odiseo se ha ido y como ha tardado tanto en volver, bueno, no solo su hijo está ansioso por verlo y su esposa lo está esperando, sino que mientras tanto están los pretendientes. Hay un montón de gente ahí que quiere tomar el lugar de Odiseo y quieren casarse con Penélope para que alguien sea el nuevo soberano. Entonces hacen uso de todas las riquezas del reinado de Odiseo y están prácticamente saqueando su lugar, su reino, su patria. Y están a punto además de saquearle su mujer, digámoslo así. La propia Penélope utiliza una estrategia para esperar a Odiseo, para no flaquear en su esperanza, y que es también una muestra de ingenio propia de Odiseo. Es como si Penélope también mostrara ciertos rasgos de su esposo, porque elabora el plan de decirle a los pretendientes que ella está tejiendo un manto y que al acabar de tejer el manto recién allí podrá elegir un nuevo esposo. Pero Penélope, si bien teje en el día, por la noche desteje para ganar tiempo. Esa astucia, esa simulación, es muy propia de Odiseo, que es un maestro en el arte de la estrategia y también de la simulación, del disfraz, como ven, de pasar de manera furtiva, es decir, sin ser advertido, como se expresa en el caballo de Troya y en otros asuntos de la historia que ahora les voy a ir contando cuando reseñemos el argumento. Pero bueno, ya voy 15 minutos. Espero que haya quedado claro hasta ahora. Segundo asunto, la cuestión homérica. El autor de este texto es Homero, como decíamos, un rapsoda. Rapsodia, de ahí viene la palabra rapsodia, del rapsoda, del hombre que pregona, que cuenta la historia, que la canta, que la recita, que la sabe de memoria. Rapsodia decía, viene de rapsoda, pero también quiere decir algo así como unión de canciones o unión de relatos.
porque la Odisea es precisamente la combinación de un montón de mitos que estaban en diferentes partes. Homero no inventa nada, ¿se entiende? Lo único que hace es hacer una combinación muy especial de todos esos asuntos, pero todos los mitos que están dentro del contenido del libro ya eran conocidos por todos los que, bueno, por la cultura griega en general, por la gente de ahí. Eso es una cuestión interesante. Cuando hoy leemos un libro, nos resulta muy interesante no saber lo que va a pasar e irnos enterando de lo que va pasando. Pero en la literatura griega no tiene esa característica. Hay una ausencia de expectativa, porque como los cantos épicos, la poesía épica y las epopeyas eran la conjunción de diferentes relatos pregonados por el rapsoda, esos mitos y esos relatos la gente ya los conocía. ¿Cuál era entonces la intención? Bueno, primero, siempre es interesante escuchar otra vez una historia que te gusta. Y segundo, es muy interesante ver cómo la cuenta cada cual. Homero hizo una combinación de relatos, mitos, leyendas, narraciones que andaban oralmente de acá para allá, absolutamente única y especial. De modo que la historia confeccionada como Homero es distinta a una historia que podría contar más o menos los mismos mitos, pero contada por otro. ¿Tá? Es decir, que no hay expectativa, ya sabe el auditorio lo que pasará. Ya sabe que Odiseo vuelve a casa, ya sabe que Penélope lo está esperando, ya saben que efectivamente vuelve a Ítaca y los revienta a todos y vuelve al mando. Todo eso ya es conocido por el auditorio. Lo interesante es cómo lo cuenta Homero, el modo en que lo cuenta. Como ustedes bien saben, o espero que lo sepan, en literatura la clave no está solamente en lo que se cuenta, en si es entretenida la historia o no, si los eventos nos interesan, si los personajes nos seducen o no. Lo interesante está en la modalidad de contar. Porque una buena historia mal contada es una mala historia. Y una historia pobre a veces, bien contada, puede ser una gran historia. Aún incluso cuando tú ya la conoces. Bueno, Homero era un rapsoda, no era una Eda. Juntó los relatos entonces para conformar su Ilíada, para conformar también su Odisea. Y hay diferentes hipótesis sobre si Homero existió o no, o si realmente él es el autor de la Ilíada o la Odisea. Esto es lo que trabaja la famosa cuestión homérica, que son, digamos, diferentes investigaciones respecto a Homero como autor de estos textos. Hay varias hipótesis, yo quería compartir algunas con ustedes. Bueno, una de las primeras dice que Homero sí existió, sí fue un hombre probablemente ciego y nacido en la isla de Quíos. Algunos ponen en cuestión esta hipótesis porque si uno lee a Odiseo, si uno lee a la Odisea y lee a Homero, uno se da cuenta que su poesía es profundamente visual, que repara en cuestiones visuales y por tanto esto pone en duda de que sea un rapsoda ciego. Los que defienden esta idea de que es ciego dicen que probablemente su nombre viene de la expresión griega omeorón, omeorón, que suena como Homero y que significa el que no ve. Tal vez Homero es simplemente como un nombre propio que deriva de una expresión griega que suena parecido a el nombre Homero y que significa el que no ve. Tal vez por eso algunos consideran que es ciego. Pero sus textos muestran una persona que conoce muy bien la apariencia visual, visible de las cosas. Otros creen que Homero puede venir del griego homeros, que quiere decir rehén. Había efectivamente en la antigua Grecia la llamada Homeridae. Homeridae, Homeros, Homero, pueden ser palabras relacionadas, ¿no? ¿Qué era la Homeridae? La Homeridae, que deriva de Homeros, que quiere decir rehén, era un conjunto de gente que descendían de rehenes de guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Para los griegos, el linaje, la
la sangre, la ascendencia, la línea familiar a la que perteneces es muy importante. A tal punto de que el modo en que sea tu padre y tu madre para los griegos va a determinar en buena parte qué clase de sujeto serás tú. Cuando algún combatiente era capturado por el enemigo y se convertía en un rehén de guerra, se consideraba que, bueno, que esa persona y todos sus descendientes no eran dignos de ir a la batalla, porque precisamente habían sido capturados. Entonces algunos creen que la Homeridae era precisamente un pequeño grupo de gente, hijos o descendientes de rehenes de guerra, que no eran considerados aptos para ir a batalla y que por lo tanto debían honrar a la patria y a la cultura escribiendo y redactando las poesías épicas y estos textos que exaltan las virtudes del héroe de una cultura, en este caso la cultura griega. ¿Está bien? Otra posible hipótesis entonces es que no sea un rapsoda ciego, sino que hayan sido muchos rapsodas o muchos escribas o muchos compositores hijos o descendientes de rehenes de guerra. Hay otra hipótesis que dice también que a lo mejor eran muchos, pero no eran contemporáneos, es decir, que no compartían un mismo tiempo. Tal vez ni siquiera se conocían entre sí. Algunos creen que eso que llamamos Homero en realidad designa a un montón de gente que fue confeccionando relatos en diferentes épocas y en diferentes lugares que por acción de la oralidad y del boca en boca fueron apelotonándose, conjugándose hasta conformar este inmenso relato que es la Odisea. Entonces no sabemos si Homero es un individuo, si es un colectivo organizado o si es un colectivo disperso y más o menos organizado por el azar, por la historia y por el lenguaje. En fin, esa es la famosa cuestión homérica. Borges, un escritor del siglo XX, siempre que hablaba de Homero decía Homero o los muchos hombres que llamamos Homero, y luego seguía. Bueno, muy bien. Cuestión homérica. Ahora quisiera hablar un poco del argumento de la Odisea. Pasan muchas cosas en la Odisea, en sus 24 rapsodias, es decir, en sus 24 sectores. Y esto está parpadeando y creo que quiere